Hola, bienvenidos al canal En la Palabra de Nadie. Me encuentro hoy junto a Juan Pablo Solveira, que es psicólogo y psicoterapeuta. Y la idea es hablar un poquito sobre trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo está, Juan Pablo? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por invitarme. Lo correcto sería hablar de TOC o de TOCs en plural. Podemos hablar de trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de un TOC, pueden haber varias fuentes de obsesiones diferentes. Es decir, por ejemplo, una persona no está obsesionada con un solo foco obsesivo en particular, sino que pueden haber varios diferentes obsesiones diferentes en un mismo trastorno, ¿sí? Claro. Bueno, antes de meternos de lleno en el TOC, quiero recomendar que si les interesa el tema de las psicopatologías, de la psicología científica, pueden ver los anteriores videos del canal donde se habló de ansiedad, de Alzheimer, de TDA, etcétera. Y bueno, si les interesan estos temas, pueden suscribirse, compartir y apoyar el canal. Y bueno, Juan Pablo, me parece que la primera pregunta tiene que ser específicamente qué es el TOC. Recién mencionaste algunas características, pero de lleno a la pregunta de qué es, ¿en qué consiste esta psicopatología? Bueno, el TOC es una psicopatología que consiste en parte por la presencia de obsesiones y compulsiones. Vamos a explicar un poquito qué serían estos dos pilares, ¿sí? Cuando hablamos de obsesiones, nos referimos a pensamientos intrusivos que aparecen de manera indeseada, repetitiva, insistente, sobre un tema en particular o sobre diferentes temas. Y la persona por general vive estos pensamientos con muchísimo malestar. Intenta resistirlos, intenta hacer que estos pensamientos desaparezcan, justamente por el general el malestar que le genera. Y estas obsesiones son vividas como egodistónicas, es decir, por lo general el contenido de estos pensamientos es algo que va muy en contra con los valores de la persona, es algo que parece como un pensamiento ajeno a lo que normalmente estaría pensando, en parte por eso generan tanto malestar. Y bueno, esto nos lleva un poco a la parte de las compulsiones. Las compulsiones vendrían a ser conductas repetitivas, muchas veces estereotipadas, que aparecen un poco para neutralizar el malestar generado por estas obsesiones, ¿sí? Las obsesiones pueden ser tanto pensamientos como imágenes, impulsos, sensaciones, y un poco las compulsiones pueden ser conductas motrices que a veces tienen alguna asociación lógica con la obsesión. Es decir, de repente una persona puede tener una obsesión, por ejemplo, con la idea de contaminarme, de tocar un objeto y que este sea peligroso, que este me genere alguna enfermedad. Y una compulsión puede ser, por ejemplo, alguna conducta que me brinde una sensación de limpieza o que haga que el malestar experimentado por esta obsesión se neutralice. Por ejemplo, lavarme las manos de manera excesiva, haya tocado o no el objeto temido, para poder neutralizar el malestar que me genera. Ahora, las compulsiones bien podrían ser conductas o también podrían ser a veces compulsiones encubiertas, por ejemplo, conductas mentales, esto es, por ejemplo, pensamientos, algún ritual un poco más escondido, y muchas conductas que ocurren en el momento que se está experimentando el malestar para reducir el malestar, como conductas de escape. Ejemplo, tengo la sensación de contaminación y por eso me lavo las manos. O muchas veces pueden ser rituales que buscan prevenir un poco la aparición de la obsesión. Por ejemplo, no estoy experimentando el malestar, pero para atajarme y para prevenirme el malestar, empiezo a lavar excesivamente las manos muy seguido, empiezo a chequear las cosas. Y también ocurren muchas conductas de evitación. Esto es, por ejemplo, como yo ya sé que suelo tener muchos rituales de chequeo a la hora de salir por la puerta, bueno, empiezo a salir por otro lado, empiezo a evitar aquellos gatillos externos que me disparan un poco estas obsesiones, y de esta manera el trastorno empieza un poquito a ocupar o mucho tiempo de mi vida que yo paso en realizar compulsiones y en realizar comportamientos para lidiar con las obsesiones, o también me generan mucho malestar subjetivo, subjetivamente la puedo estar pasando muy mal, o pueden interferir con mi funcionamiento en algún área de la vida. De repente mi manera de trabajar se ve afectada por estas obsesiones y compulsiones, mi manera de relacionarme con otras personas. Estos son como algunos de los criterios que tenemos en cuenta para poder distinguir cuando estamos hablando de un TOC, ¿sí? ¿Puede ser considerado un TOC también el hecho de comerse las uñas, por ejemplo? Por ejemplo, cuando hablamos de TOC, no nos quedamos con la conducta, o sea, con la topografía de la conducta, con cómo se ve la conducta en sí misma, sino que realizamos un análisis funcional para ver un poco cómo estas variables se influyen entre sí, ¿sí? De repente, hoy en día hay muchas cosas que por ahí en las redes sociales, en otro lado, se puede bromear con que son un TOC o con que no son un TOC. Eh, y el tema es que, digamos, una misma conducta puede ser un TOC, puede ser una situación TOC para una persona y para otra persona no. Lo que tenemos que ver es, por ejemplo,
si hay alguna obsesión, si hay alguna idea obsesiva o alguna sensación, algún impulso que lleva, por ejemplo, a la persona a necesitar morderse las uñas, y si esta sensación o esta idea es vista como algo distónica, es decir, como la persona realmente no desearía estar haciendo esto, pero siente el impulso, siente la necesidad. Si, por ejemplo, tiene alguna idea catastrófica de qué es lo que podría pasar en caso de que no lo hiciera, esta idea puede tener alguna relación lógica con comerse las uñas o no, y ver si es, digamos, si la conducta que se realiza luego de la aparición de esta idea o de esta sensación es una compulsión, es decir, efectivamente se realiza para neutralizar un poco esta ansiedad, o para a veces para conseguir una sensación de calma o de satisfacción. Necesitamos como hacer un poco de análisis funcional para poder distinguir si algo es un TOC o no, ¿sí? Sí, hay una especie de trivialización del TOC, ¿no? El mito este de que si camino sin pisar las líneas de la baldosa es porque tengo TOC, o si chequeo la puerta a ver si está cerrada es porque tengo un TOC, o si soy limpio y ordenado tengo un TOC, ¿no? Hay como esa idea general. Tal cual. Y un poco esta idea, bueno, vi un poco de esto de que estamos hablando, ¿no? Que de repente una persona conoce o ve representado en los medios alguna situación de TOC, por ejemplo, y se queda un poco con la topografía de la conducta, con lo que se ve en pantalla, ¿no? Con cómo se muestra y no tanto con la función, con qué está pasando detrás de estos comportamientos. Entonces la persona sí se queda con, bueno, a mí también me gusta caminar y no pisar las líneas, o yo también tengo una tendencia a fijarme en la simetría, en la prolijidad, por lo tanto tengo un TOC. Y en realidad, bueno, cuando hacemos el análisis vemos que eso es algo que la persona por ahí está eligiendo, que podría elegir no hacerlo, que de última, si lo hace, si se ve obligado a hacerlo de otra manera o lo quiere hacer de otra manera, experimenta un malestar muy leve, pero no significativa, no le requiere muchísimo tiempo, por ejemplo, de su vida, no le genera un cambio grande. Entonces, en realidad sí, se tiende a trivializar un poco, ¿sí? Digamos, un poco también por la falta de información. Sí, hay una conducta particular que, bueno, más o menos también se puede trivializar, pero uno se da cuenta en los casos donde realmente es una psicopatología, que es el archivismo, ¿no? Esta gente que guarda absolutamente todo y vive en la completa suciedad, no ya es una persona desordenada ni sucia, sino que vive literalmente en una especie de basurero. ¿Esto se puede considerar un TOC? Bueno, hasta hace algún tiempo, hasta antes del 2013, el trastorno por acaparación era un subtipo de TOC, o se catalogaba de esa manera, ¿sí? Como tenemos diferentes fuentes de obsesión y compulsión, dentro de ellas estaba así, las personas, por ejemplo, que acaparan tantos objetos, acumulan tantos objetos, que de repente la funcionalidad original de algún ambiente de la casa ya está perdido. De repente tengo tantas cosas en la cocina que ya la cocina no sirve para su función original, que es almacenar comida, producir comida, sí, cocinar, ¿no? Entonces, era considerado como un TOC. Hoy en día ya se piensa que puede ser algo diferente, ¿sí? Como funcionalmente un poco diferente a los TOCs, en parte también porque algo característico es que los diferentes subtipos de TOC, por lo general, la mayoría de las personas que los padecen pueden reconocerlos como algo distónicos, es decir, pueden notar por ahí que la compulsión que se ven obligados a realizar digamos, en algún momento ellos sintieron alguna resistencia a realizar estos comportamientos, con el tiempo a veces ya no se resiste más, pero en un comienzo había alguna resistencia, o pueden notar que es poco probable que el temor que ellos experimentan realmente se cumpla. En el caso del acaparamiento, muchas veces esto no es así, o sea, muchas veces no es el motivo principal de consulta, la persona no encuentra un problema con el acaparamiento que está teniendo, muchas veces, digamos, va de la mano con otro TOC u otro trastorno, ¿sí? Entonces se viene a trabajar otra cosa y cuando se encuentra con el acaparamiento muchas veces es importantísimo la entrevista motivacional, por ejemplo, porque la persona suele tener poco interés en querer trabajar el acaparamiento justamente, ¿sí? Muchas veces vienen obligados por algún familiar o Los por algunas vecinos. normas de convivencia. Claro, sí, sí, se llenan de ratas las casas, es un peligro. Tal cual, sí, por eso, o sea, muchas veces es una obligación externa lo que hace que la persona tenga que acudir para trabajar esto. Por eso un poco esto es como me hace pensar que por ahí puede ser una categoría un poco diferente a el resto de los TOCs, ¿sí? Claro. ¿Qué tan frecuente es el TOC? Porque bueno, vivimos en esta trivialización donde cualquier persona que se fija en la pareidolia o en la simetría dice que tiene TOC, pero en el TOC específicamente psicopatológico, en el TOC real, ¿qué tanto se da en la población? ¿Es una enfermedad frecuente? Se estima que aproximadamente el 2% de la población presenta TOC o presentará TOC en algún momento de su vida, ¿sí? Por lo general es un trastorno que ocurre entre la adolescencia y los 25 años, ahí es cuando más se suele diagnosticar. Por general también se diagnostica más en mujeres y en hombres se suele diagnosticar a más temprana edad. Y bueno, a veces también hay mucha confusión con el diagnóstico, ¿sí? Porque de repente
la sintomatología o la visión de estos comportamientos pueden ser muy parecidos a comportamientos que aparecen en otros trastornos, en otras patologías. Entonces, a veces o se tiende a subdiagnosticar o sobrediagnosticar, ¿sí? Hay como un poco de confusión diagnóstica con respecto al TOC. Claro. Y es igual de frecuente en hombres y mujeres, ¿no? Por lo general, se estima que las mujeres suelen ser más diagnosticadas de TOC, pero también, digamos, lo que influye en esto es cuánto corresponde a estar sobrediagnosticado o subdiagnosticado, o sea, cuál es la incidencia real en la población total, ¿sí? También las personas que padecen de TOC suelen esperar muchísimo hasta acudir a tratamiento, ¿sí? Por lo general se espera un mínimo de 2 años, el promedio es entre 2 y 7 años antes de acudir a tratamiento, entonces también se calcula que hay una gran parte de personas que no acuden a tratamientos, entonces nos queda un poco por afuera de la investigación, ¿sí? ¿Y cómo se diagnostica el TOC? Me imagino, ¿no? Que es con una serie de preguntas, pero específicamente, técnicamente, ¿cómo es el procedimiento de diagnóstico? Bueno, sí, tenemos algunas series de instrumentos que podemos tomar para poder checar si cumple con los requisitos del TOC. Se utiliza mucho el DSM, sí, que es un manual categorial en realidad, que bueno, justamente evalúa si existen estos síntomas para cumplir con los criterios. Dentro de lo que es la evaluación clínica, algo muy importante es justamente poder distinguir lo que es una obsesión de, por ejemplo, lo que es una preocupación, de lo que son los pensamientos automáticos, que esto genera muchísima confusión, ¿sí? Porque de repente, hablando del TAG, por ejemplo, que es un trastorno de ansiedad diferente a lo que es el TOC, una persona puede también presentar preocupaciones muy recurrentes, insistentes, por ejemplo, con la idea de que algo le pase a un ser querido, y realizar conductas que serían para neutralizar un poco el malestar que genera este pensamiento, ¿no? Como de repente llamar para chequear que todo esté bien. Entonces, clínicamente, al profesional se le genera alguna dificultad para poder distinguir si estamos hablando de una obsesión y una compulsión, o es una preocupación, por ejemplo, cuál es la diferencia. Un poco cuando hablamos de la diferencia, algo importante tener en cuenta es que las obsesiones tienen que ver con, aparte de que suelen ser más insistentes que las preocupaciones y más recurrentes, también suelen ser más inflexibles, menos permeable a la discusión cognitiva, a debatir un poco estas ideas y trabajarlo cognitivamente. Y también suelen ser, bueno, como dijimos, egodistónicas. Por lo general la persona siente que el contenido de estos pensamientos es muy ajenos a los valores de uno mismo, ¿no? De repente uno tiene la idea de podría lastimar a alguien, podría abusar sexualmente de alguien, cuando en realidad uno sabe que es una persona que está muy lejos de tener esos intereses y de realizar ese tipo de conductas, ¿no? Es un pensamiento que se vive como mucho más intrusivo, mucho más ajeno, y bueno, es muy resistente, ¿sí? Es decir, por lo general, por más que uno realice alguna conducta, alguna compulsión para neutralizar este malestar, el pensamiento vuelve a insistir, y muchas veces no es tanto el malestar experimentado por el contenido del pensamiento, como si lo es en el caso de una preocupación, no es tanto la idea de que se muera mi familiar lo que me lleva a realizar la conducta, como si es en un trastorno de ansiedad, sino que cuando hablamos de obsesiones muchas veces es la propia existencia de la obsesión lo que me genera malestar. Me molesta tener este pensamiento dando tantas vueltas en mi cabeza y no me lo puedo sacar, ¿sí? Claro. Va fluctuando a nivel de insight, ¿no? Por otros momentos estoy mucho más fusionado con el contenido, pero en otros momentos es el propio malestar de tener este pensamiento lo que molesta, ¿sí? Entonces son como algunos criterios a tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico diferencial, que ese es como a veces el principal obstáculo, ¿no? Claro, imaginemos un caso de TOC sin tratar que tiene estos pensamientos intrusivos, por ejemplo, de violencia, de provocar daño. ¿Llega una persona con TOC por el simple hecho de tener TOC a cometer estos actos o solamente se queda en los pensamientos y la conducta interna? Es extremadamente raro que llegue a cometer estos actos, ¿sí? Por general no, esto no es algo que pasa, y de hecho este es un miedo muy común en la persona que padece estos pensamientos, ¿sí? Porque después podemos hablar un poco de las causas. Justamente algo que se estudia desde la teoría cognitiva, la explicación de la etiología más cognitiva del trastorno, es que estas personas pueden sobrevalorar la significancia de tener un pensamiento. Digamos, sobreestimar qué tan importante significa que un pensamiento apareció en mi mente, ¿sí? Entonces, si yo lo pensé por algo, puede ser. Esto es un poco la manera de autoanalizarse, ¿no? Entonces, si yo pensé que puedo llegar a lastimar a alguien, puede significar que entonces por ahí yo realmente podría lastimar a alguien. Entonces, tiene mucho este miedo de que, sí, esto es algo que puede llegar a suceder. Y por lo tanto, tiene sentido las conductas, ¿no? Por ejemplo, de evitación, de tratar de no estar con otras personas, tratar de cuidar algunos objetos con los cuales podría llegar a lastimar a alguien. De repente saco todos los cuchillos de mi casa, me alejo de los cuchillos, o cualquiera que sea el objeto con el que tengo la obsesión de que podría lastimar a alguien. Pero sí, en realidad, digamos, es muy poco probable que estas obsesiones se lleguen a cumplir, ¿sí?
Sí, ¿y cómo se clasifican los diferentes tipos de TOC? Tengo entendido que hay como ciertas categorías, ¿no? Sí, hay diferentes categorías. Entre los más conocidos están, por ejemplo, el TOC de contaminación, que suele ir asociado con una compulsión de limpieza. Esto es la idea de que podría tocar un objeto que está contaminado, eso podría tener algunas consecuencias y debo purificarme de alguna manera, ¿sí? Por otro lado tenemos el TOC de duda o de chequeos, que es, por ejemplo, bueno, tengo la duda de si habrá alguna hornalla abierta, si algo se estará prendiendo fuego, si dejé alguna ventana abierta, tengo que ir a chequear. O sea, va muy de la mano con esa convulsión, con la convulsión del chequeo, para asegurarme de que nada, digamos, para sacarme la duda, ¿sí? Para neutralizar el malestar que me genera la duda. Bueno, como decíamos, pensamientos obsesivos con la idea de agredir a otras personas o abusar sexualmente de otras personas. También hay Bueno, TOC sexuales, ¿no? sí, 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 sí. Hay talks también, digamos, orientados a la propia orientación sexual, como muchas dudas de cuál es mi propia orientación sexual. Pero de vuelta, esto es un trabajo fino como poder diferenciarlo de una duda genuina, ¿sí? Con la diferencia entre esto y un TOC, ¿sí? También sí, se asocia, por ejemplo, a parafilias, por ejemplo, porque funcionalmente podría estar un poco asociado al funcionamiento. Después tenemos también el TOC, por ejemplo, de simetría o de precisión, que está más asociado a una obsesión con una sensación más que un pensamiento, ¿no? Como la sensación de que tengo que acomodar los objetos en cierto orden, o las cosas tienen que tener cierta estética hasta que se sienta bien, ¿sí? Bueno, hablamos un poco del acaparamiento, que ahora ya sería como un diagnóstico separado, y después está también el TOC principalmente de escrupulosidad moral, que tiene que ver con dudas muchas veces ligadas a lo religioso, de si de repente algún comportamiento que hice es un pecado, por ejemplo, o no. Y un poco lo interesante de distinguir los diferentes tipos de TOCs no es que solamente según el contenido, sino que lo que se intenta estudiar es si hay diferencias funcionales entre los diferentes tipos de TOCs, porque eso podría tener implicancias para el tratamiento o para cuál es el protocolo más adecuado para cada caso. De repente en la contaminación se conceptualiza que funciona más por una conducta de escape al malestar experimentado. En la duda sería una conducta de evitación, ¿no? Como de evitar que aquello temido realmente ocurra. Entonces, eso podría llegar a tener algunas implicancias para el tratamiento. Es un Pero poco la también idea de estas. es común en los TOCs cierta obsesión con los números, ¿no? Puede ser con los números enteros o con los números que no terminan en cero. También se suele dar eso, ¿no? Sí, suele ocurrir, y también eso es interesante porque hay casos en donde las obsesiones son más puramente cognitivas, y lo que se descubre en esos casos es que en realidad muchas veces hay compulsiones, pero las compulsiones también son cognitivas. Entonces, de repente uno tiene que estar un poco entrenado para entrar en detalle y poder detectar este tipo de situaciones, porque digamos, a veces los TOCs, cuando realizan compulsiones motrices, suelen ser más fáciles de identificar. Entonces uno llega llegando al diagnóstico primero por la compulsión, ¿sí? Por la compulsión que está realizando, por el comportamiento repetitivo y excesivo, que requiere mucho tiempo. Y lo que pasa en estos otros casos es que de repente, si uno lo estuviera viendo por una cámara, se queda con la foto, no puede ver que la persona realmente esté haciendo algo, que esté haciendo una compulsión. Entonces ahí uno tiene que entrar un poquito más en detalle y se da cuenta que sí, que de repente tiene algún pensamiento obsesivo, o la idea de que tiene que contar cierta cantidad de elementos, otros rituales que tienen que ver con, por ejemplo, tener que rezar, o repetir ciertas palabras, o evocar cierta imagen para neutralizar otra imagen. Y sí, lo interesante es que todo esto está ocurriendo de manera cognitiva, ¿no? En la mente. Entonces, eh, hay que estar buscando realizar esta evaluación, ¿sí? O si no, tener mucha suerte que el paciente venga a comentar todo esto, que muchas veces no lo comentan, ¿sí? Como para poder aclarar un poco el diagnóstico, ¿sí? Claro. El TOC también se suele dar en varios tipos, diferentes tipos de TOC. Por ejemplo, una persona puede tener obsesión con lavarse las manos a la vez de que contar, a la vez que repetir palabras, es decir, se puede dar simultaneidad de tipos de TOC, ¿no? Claro, esto es un poco lo que hablamos al principio, cuando hablamos de TOC o TOCs, tiene que ver con esto, ¿sí? Por lo general es muy común que haya más de un único motivo o foco de obsesión, ¿sí? Aproximadamente el 60% de los casos presentan más de un único contenido obsesivo, ¿sí? Y con el tiempo muchas veces pueden ir incrementando la cantidad de focos obsesivos. Así que sí. Claro. ¿Y cómo es la etiología del TOC? ¿Por qué una persona llega a tener TOC? ¿Es una cuestión de trauma, de ambiente, de genes, un poco de todo? Bueno, hay varias teorías que cuentan con evidencia científica para explicar un poco cómo es la etiología del TOC, ¿sí? Por ejemplo, no nos vamos a centrar en una visión reduccionista, pero sí está bueno hacer una integración de los diferentes aportes, ¿sí? Desde una etiología más conductual,
lo que se puede ver es que los pensamientos, en realidad las obsesiones, no son algo que sea funcionalmente diferente en realidad a los pensamientos intrusivos que tenemos todas las personas. Esto es un estudio súper interesante que se empezó a hacer en el 78, en donde se descubrió que en realidad las personas, la población no clínica, que no está diagnosticada de TOC, también tiene pensamientos intrusivos, ¿sí? Y con contenido similar al tipo de pensamiento que puede tener una persona con TOC, ¿no? Un pensamiento intrusivo de empujar a alguien adelante de un tren, por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que estas personas no viven estos pensamientos como terribles, no les generan tanto malestar y no realizan intentos de neutralización. Lo que se comprende un poco desde la teología conductual es que estos pensamientos fueron asociados con una experiencia subjetiva de malestar intenso, ¿sí? Un poco por condicionamiento se fueron asociando y después se realizan algunas compulsiones para neutralizar este malestar y por refuerzo negativo, por condicionamiento operante, se empieza a mantener este cuadro. Eso es un poco como la visión un poco más conductual. Después tenemos aportes, por ejemplo, desde la teología cognitiva, en donde la persona puede estar teniendo algunas creencias que justamente hacen que la relación con los propios pensamientos sea diferente. De repente, lo que se llama la función pensamiento-realidad, ¿sí? Que es la idea de que de repente si yo pienso que puedo empujar a alguien delante de un tren, es tan terrible como empujar a alguien delante de un tren. Es decir, no me relaciono con esta idea como si fuera solamente un pensamiento. Entonces, lógicamente me genera un montón de malestar, ¿sí? Entonces esto va muy de la mano con la idea de responsabilidad inflada, ¿sí? Responsabilidad excesiva, que ese es otro concepto característico desde la visión cognitiva, ¿no? de las personas con TOC. Es como si yo tuve este pensamiento, yo soy responsable de este pensamiento. Entonces, si algo de esto llega a pasar, o si existe la posibilidad o la probabilidad de que esto pase, yo debo encargarme de que esto no sea así, ¿sí? Porque si yo lo pensé, primero pensarlo es como si hubiera ocurrido de verdad, así que lo vio con un malestar enorme y también yo soy responsable de esto, es como si yo lo hubiera hecho. Entonces, si yo pensé que la casa se puede estar prendiendo fuego, es un poco mi responsabilidad tener que ir a asegurarme de que no se esté prendiendo fuego, ¿sí? Estos son como algunos de los aspectos principales desde lo cognitivo. También la idea de que si lo pensé por algo es, entonces hay algún significado, lo que hablábamos recién, ¿no? Que hay muchas teorías que, digamos, abordajes que pueden ser iatrogénicos, justamente si alimentamos esta creencia de que hay un significado importante detrás de la aparición de este pensamiento. Hay un ¿Sí? artículo bastante viejo de una revista de psicología que había leído que decía que, por ejemplo, el psicoanálisis lacaniano era iatrogénico para el TOC porque justamente generaba mayor ansiedad, ¿no? Frente a los pensamientos al intentar dar la idea de que tenían un sentido oculto. Y era un ejemplo muy gracioso porque decía que una chica tenía pensamientos intrusivos sobre su orientación sexual y que había tenido pensamientos intrusivos en el barrio de Once y la psicoanalista lacaniana o psicoanalista le decía que 11 eran dos números iguales, por lo tanto ella en realidad era lesbiana porque ese tipo de ideas delirantes, ¿no?, que tiene el psicoanálisis generaba justamente que esta persona sufra más de su trastorno obsesivo compulsivo. Tal cual, tal cual. Por eso es muy importante siempre cuando vamos a buscar tratamiento para el TOC, contar una terapia que esté basada en evidencia científica, ¿sí? Porque sí, totalmente, si nosotros nos ponemos a jugar con un paciente y buscar cuál es el significado atrás de este pensamiento, podemos estar alimentando esta idea de que el pensamiento es muy importante y hay que darle mucha atención, y si está apareciendo por algo es, y hay algún significado oculto que tenés que averiguar, y tenés que hacer algo para trabajarlo. Y en realidad, digamos, el abordaje con mayor evidencia científica, que es el cognitivo-conductual, no plantea esto, ¿no? Sino que justamente los pensamientos son intrusivos, o sea, los pensamientos pueden aparecer en un comienzo por azar, ¿sí? Y después justamente por nuestra propia historia de aprendizaje, por la manera en que respondemos a estos pensamientos, se pueden empezar a volver cada vez más repetitivos, ¿no? A medida que vamos realizando estas compulsiones para neutralizar el malestar, lo que estamos aprendiendo es que este es un pensamiento muy importante que hay que estar atento para neutralizar cada vez que aparezca. Entonces empieza a acaparar cada vez más espacio en nuestra vida. Así que sí, es muy importante contar con un abordaje basado en evidencia. Sí, hay una relación clara entre el TOC y la ansiedad, ¿no? Básicamente lo que estuviste diciendo es que la persona siente ansiedad por lo que piensa de alguna manera, o sea, que se puede clasificar al TOC dentro de los trastornos de ansiedad. Bueno, hasta hace un tiempo estaba clasificado dentro de los trastornos de ansiedad un poco por la similitud que existe, ¿no? Por esta idea de que hay un disparador de la ansiedad, ¿no? Que sería la idea obsesiva, que esta idea obsesiva puede tener gatillos internos o externos, de repente algo externo puede gatillar esta obsesión, ¿no? De repente cuando paso por la puerta tengo que chequear que esté cerrada, o a veces puede ser el propio pensamiento que aparece, se dispara la ansiedad y realizo estas conductas para neutralizar esta ansiedad, tengo conductas de evitación, conductas de escape, todo muy similar a lo que sería un trastorno de ansiedad, ¿sí? Pero después también hay mucha discusión en cuanto a si funcionalmente no es diferente a lo que es un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, una de las características principales es que
el pronóstico y nivel de severidad, nivel de afectación en la vida es diferente a los demás trastornos de ansiedad. Suele ser, digamos, uno puede encontrarse muy severamente afectado por el TOC, a diferencia de otros trastornos de ansiedad. Y también, digamos, la característica del pensamiento obsesivo puede ser funcionalmente diferente en cuanto a su rigidez, en cuanto a su intensidad, y en cuanto a justamente no ser tan permeable a la modificación y reestructuración cognitiva. Entonces eso es lo que hace un poco pensar que puede tratarse de un espectro de trastorno diferente a los trastornos de ansiedad. Entonces es como una línea de investigación muy interesante. Claro, pero hay una relación ahí, lo mismo que con la depresión y la ansiedad, ¿no? Hay un vínculo ahí, aunque no sean el mismo trastorno. Bueno, la comorbilidad entre ambos trastornos es muy alta, ¿sí? Es decir, por general el TOC viene acompañado de otro trastorno, no solemos encontrarlo solo. Por general, a veces cuando vemos un poco el orden en el tiempo, encontramos que primero aparece un trastorno de ansiedad y después se puede desarrollar el TOC. Y sí, tanto la ansiedad como el TOC suelen ambos ser muy comórbidos con trastorno depresivo mayor, ¿sí? En el tiempo, por general, el trastorno obsesivo, el TOC no tratado suele derivar en un trastorno depresivo mayor, ¿sí? O sea, es muy común encontrarse también ambos diagnósticos, ¿sí? Y hablando de comorbilidades, ¿también se da TOC en gente con autismo o no es tan frecuente? Bueno, eso es interesante también porque tiene que ver con lo que hablamos hace un rato sobre diagnósticos, ¿sí? En autismo se calcula que aproximadamente el 15% de las personas con autismo pueden tener un TOC, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil a veces diferenciar y hay que estar entrenado como para poder diferenciar porque las personas con autismo pueden tener comportamientos estereotipados, rígidos, repetitivos, que pueden ser similares topográficamente a lo que sería un TOC. Pero después cuando realizamos análisis funcional podemos ver que las conductas son diferentes funcionalmente. Por ejemplo, una persona con autismo puede realizar un comportamiento repetitivo, pero no tener una idea obsesiva, ¿sí? O sea, no tener un pensamiento catastrófico sobre que algo malo pasaría si no realiza este comportamiento. Puede no tener, por ejemplo, no tener conciencia de que está realizando una compulsión, como en el caso del TOC sí suele haber una conciencia de que se está realizando una compulsión. También muchas veces en el TOC se suelen esconder o se suele tratar de evitar estos comportamientos en público, en presencia de otras personas, se puede sentir vergüenza. Esto no es así en el caso de trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, es importante distinguir lo que sería un comportamiento que parece obsesivo, repetitivo, con lo que sería un TOC, ¿sí? Claro. Es decir, puede haber comorbilidad, pero es importante el diagnóstico diferencial. Y en el caso del TDA o TDAH, ¿hay comorbilidad con el TOC? Bueno, ahí en realidad hay comorbilidad, aproximadamente un 30% de comorbilidad, pero sí lo que hay es mucha confusión diagnóstica, ¿sí? Justamente porque ambos diagnósticos pueden ser similares en cuanto a las capacidades, en cuanto a las dificultades de atención, cuando uno hace una vista rápida de afuera, ¿no? De repente, una persona que digamos, gran parte de su día pasa focalizada en sus compulsiones y sus obsesiones, por lo general no va a estar prestando tanta atención a comentarios de familiares, de otras personas, entonces esto se puede diagnosticar equivocadamente, ¿sí? Y también por lo general cuando el TOC es de mayor severidad, suele afectar un montón de áreas de la vida, ¿sí? Suele desplegar una sintomatología que es mucho más parecida a la del TDA. Entonces puede haber una, digamos, bastante confusión diagnóstica en este sentido, ¿sí? Por eso es importante esta evaluación funcional, porque digamos, ahí sí los tratamientos son muy diferentes. Entonces va a ser importante poder distinguir un poco más claramente qué es lo que está pasando. ¿Y en el caso de la esquizofrenia, hay comorbilidad en TOC y esquizofrenia? Bueno, eso es interesante porque antes se investigaba bastante, se creía por ahí que el TOC era un poco la puerta de entrada a la esquizofrenia, ¿sí? a la psicosis. Un poco por esto que hablamos de la intensidad de la idea obsesiva, ¿sí? y que a veces puede parecer una idea delirante, ¿sí? Justamente porque es muy rígida, porque no se ajusta a la evidencia, no se modifica en frente de la evidencia. Entonces, se investigó bastante para ver, digamos, si con el paso del tiempo esto desarrollaba una esquizofrenia o trastornos del espectro de la esquizofrenia, ¿sí? Lo que se encontró es que no, en realidad, ¿sí? O sea, el TOC no es que termina desarrollando una esquizofrenia, esto sería bastante raro que esto realmente pase, ¿sí? Aproximadamente el 20% de las personas con TOC desarrollan algún síntoma del espectro de la psicosis, aproximadamente el 4% llegan a tener ideas delirantes, justamente con el TOC. Esto es, por ejemplo, cuando el insight es extremadamente bajo, cuando la persona
realmente tiene una certeza de que el contenido de su obsesión es real y realmente va a pasar, y realmente debe realizar estas convulsiones. Pero esto es la excepción, no es la regla, ¿sí? Es aproximadamente el 4% de los casos de TOC, ¿sí? Sí, lo que ocurre también es, en realidad, personas con esquizofrenia, sí el 20% puede llegar a desarrollar TOCs, ¿sí? Pero no al revés, no es que el TOC es la puerta de entrada a la psicosis como antes se pensaba. Y acá es muy importante esto de que la propia idea se reconoce como ego distónica, ¿sí? O sea, se reconoce como puedo reconocer por momentos cuando no estoy en el momento, digamos, cuando no me siento amenazado, que la idea es irracional, que es excesiva, que es demasiado intensa, ¿sí? La puedo reconocer como que no es propia, ¿sí? Claro. Y de vuelta, en la esquizofrenia también a veces estos TOCs es importante indagar, ¿no? Porque a veces de repente la funcionalidad es diferente. Uno está realizando un comportamiento compulsivo, pero porque alguna alucinación auditiva te está mencionando que tienes que realizar cierto comportamiento. Entonces, de vuelta, hay que evaluar, indagar, ¿sí? Claro, me imagino también son casos más peligrosos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, una persona con esquizofrenia avanzada y TOCs violentos, por ejemplo. Bueno, en caso de esquizofrenia, digamos, siempre es importante evaluar, sobre todo en los casos más agudos, ¿no? Como cuando la sintomatología es mucho más florida, cuando, digamos, sí, cuando hay comportamiento errático, ideas delirantes, alucinaciones, siempre es importante que esté bajo tratamiento, ¿sí? No me animaría a hablar de peligrosidad, ¿sí? Porque, digamos, no depende de un diagnóstico en particular, pero sí es importante, digamos, estar bajo tratamiento, ¿sí? Estar, sobre todo con una institución que tenga las capacidades para poder abordar esta patología de la manera más efectiva. Claro. Hablando de bases neurológicas o neurobiológicas del TOC, recuerdo, por ejemplo, un libro bastante viejo, no sé si estará actualizado en este caso, era un libro de crítica al psicoanálisis muy bueno, muy recomendable, que se llama Locura en el diván, que contaba, por ejemplo, que ciertas reacciones inmunes dañaban los ganglios basales del cerebro y que podían provocar TOC. ¿Qué se sabe de las bases neurológicas del TOC? ¿Esto sigue siendo actual, es decir, daños en el cerebro pueden provocar TOC? O hay alguna malformación genética en el cerebro que puede llegar a derivar en TOC? ¿O hay alguna relación que se puede establecer? Bueno, es un área que tiene muchísima investigación, ¿sí? Hasta el día de hoy sigue habiendo muchas líneas de hipótesis con mayor o menor evidencia, así que es un área que está en plena investigación, ¿sí? Por general hablamos, digamos, de factores multicausales, ¿sí? Es decir, no decimos que esto depende únicamente de alguna alteración neurobiológica, pero sí como factores que contribuyen, ¿sí? Como factores genéticos, alteraciones. Entre las de, digamos, los estudios que cuentan con más evidencia para TOC, lo que se encontró, por ejemplo, es que alteraciones en la función ejecutiva suelen estar muy relacionadas con el TOC. Esto es, por ejemplo, la función ejecutiva se encarga un poco de la planificación, o sea, decir cuál es el plan de acción para conseguir cierto objetivo, monitorear la implementación de este plan de acción, evaluar cuál es el resultado y modificarlo dependiendo del resultado. Y lo que se encuentra es que hay alteraciones justamente en esta última etapa de la modificación de parte del resultado. Y esto podría explicar un poco por qué la insistencia en conductas repetitivas en vez de un cambio de estrategias, ¿sí? Un poco para explicar las compulsiones. También entre lo que cuenta con mayor evidencia se encuentran algunas leves alteraciones en la capacidad de memoria para recordar la propia acción a corto plazo, ¿sí? Lo que se encontró en realidad es que es mucho más leve que lo que las investigaciones esperaban encontrar con respecto a la población sin TOC, ¿sí? La población no clínica, pero lo que sí está muy afectada es la autopercepción de la memoria. Es decir, la persona confía muchísimo menos en la propia memoria que lo que la población subclínica confía. Que esto podría explicar muchísimo el TOC de chequeos, por ejemplo, porque necesito chequear las cosas 30 veces. Y también alteraciones en la memoria no verbal, ¿sí? Es decir, por qué, por ejemplo, esto podría explicar un poco por qué a veces a estas personas les sirve cuando están realizando una conducta como estar cerrando la puerta, decir en voz alta o pensar, estoy cerrando con llave. Porque es una manera de codificar la memoria de otra manera que justamente que es verbal, ¿sí? Que no estaría tan alterado. Y después también, digamos, en cuanto a neurotransmisores, por ejemplo, medicación antidepresiva es bastante efectiva para el TOC. Entonces se encuentra que también puede haber alguna correlación entre algunos neurotransmisores como la serotonina que se encuentran afectadas en casos de TOC. Así que es un área con mucha investigación. Sí, sí, muy, muy interesante, no sabía eso. ¿Cómo es el tratamiento para una persona con TOC, es decir, el tratamiento más efectivo? Bueno, el tratamiento más efectivo es el tratamiento de exposición y prevención de respuesta, ¿sí? En este tratamiento
lo que se busca es que las personas puedan lidiar con el malestar que está experimentando a través de estas obsesiones de una manera diferente a realizar las compulsiones, ¿sí? El tratamiento se apoya mucho en primera instancia en psicoeducación, en poder comprender un poco qué es lo que está pasando, cómo es que estas compulsiones pueden estar reforzando el ciclo del TOC, cómo es que las obsesiones se fortalecen a través de realizar las compulsiones, y ensayar algunas habilidades diferentes para poder lidiar con el malestar que se experimenta de manera de no necesitar recurrir a las compulsiones. Para esto se arma una lista de jerarquía de situaciones temidas o de posibles exposiciones. Exposiciones serían exponerse a los contenidos de las obsesiones, pero de manera jerárquica y gradual, de manera que se genere un poco de malestar, pero que se pueda tolerar, y se ensayan estas conductas alternativas, ¿sí? Y lo que se quiere ensayar de esta manera es que se pueda lidiar con el malestar y con estas obsesiones de una manera diferente a recurrir a las compulsiones, para que de esta manera puedan ser menos recurrentes, de esta manera pueda estar la persona menos afectada, dedicar menos tiempo de su vida a realizar compulsiones y poder focalizarse en otras áreas vitales de interés. Eso es como muy a grandes rasgos como sería el tratamiento de exposición y presión de respuesta, que es el que cuenta con mayor evidencia para el tratamiento del TOC. Claro, es un tratamiento de la psicología cognitiva conductual, ¿no? Sí, tal cual, de psicología cognitiva conductual. Sí. ¿En qué casos es necesario el acompañamiento de psicofármacos para tratar el TOC? Por lo general se recomienda que sea acompañado con psicofármacos cuando la sintomatología es muy intensa, es decir, cuando realmente se experimenta mucho malestar subjetivo, cuando es comorbido con trastorno depresivo mayor grave, ¿sí? Cuando el funcionamiento se encuentra muy afectado y esto entorpece hasta el propio trabajo con el trabajo de exposición y prevención de respuesta. Es decir, en estos casos se suele recomendar la combinación, muchas veces hasta se suele recomendar empezar con un tratamiento farmacológico y después el trabajo de exposición y prevención de respuesta. Suele dar mejores resultados cuando la intensidad del toque es de moderada a leve, por eso está bueno un trabajo combinado, y lo que se busca es que la persona cuente con habilidades para poder manejar los síntomas de TOC en el resto de su vida, ¿sí? Claro. ¿Y se puede llegar a hablar de cura del TOC? Es decir, ¿se pueden eliminar completamente estos síntomas de pensamientos intrusivos y de conductas repetitivas o solamente se puede esperar una mejoría? Bueno, no hablamos de cura si hablamos de poder contar con habilidades para poder lidiar con los síntomas, ¿sí? Es decir, la remisión total del TOC se alcanza en aproximadamente el 20% de los casos, ¿sí? Después hay aproximadamente un 25% de casos que presentan sintomatología subclínica muy leve, y el resto de los casos que va a tener sintomatología que en diferentes momentos de la vida, ante diferentes estresores vitales, puede ser más o menos intensa, ¿sí? Pero por lo general tiene significancia clínica, y ahí es importante que la persona cuente con estas habilidades para poder manejar estos síntomas y que no, digamos, que no perder el control y que se vayan cada vez expandiendo más, ¿sí? Eso es un poquito a lo que estamos apuntando, ¿sí? Y bueno, acá entra mucho lo que es la psicoeducación, por esto que decíamos de que, digamos, cuál es un objetivo razonable y cuál no. Digamos, pensamientos intrusivos, es importante entender que todas las personas experimentan pensamientos intrusivos, ¿sí? Es decir, no, justamente el intento de control, el intento de no tener pensamientos intrusivos, en gran parte es un poco lo que explica, digamos, por qué esta necesidad de realizar estas compulsiones, justamente el malestar subjetivo que se experimenta cuando aparecen, y inevitablemente esto va a fracasar, ¿sí? Porque todas las personas vamos a experimentar pensamientos intrusivos y no lo podemos controlar, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, gran parte del tratamiento de psicoeducación para entender un poco cómo funciona el TOC, cómo funcionan los pensamientos, y a qué es a lo que estamos apuntando, ¿sí? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Hemos respondido todas las preguntas de la guía. Y bueno, esto también es un intento de hacer un poco psicoeducación, ¿no? De tratar de informar desde la perspectiva científica sobre la psicopatología, tanto para la gente que padece, ¿no? de esta psicopatología y pueda acceder a un tratamiento basado en evidencia, como para la gente que simplemente le interesa el tema y le gusta la psicología. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y espero que, bueno, nos volvamos a ver quizás en persona, tomar un café y hablar de psicología y ciencia que nos apasiona a los dos, y muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, te agradezco muchísimo a vos por la invitación, y sí, me parece fundamental poder difundir un poco psicología basada en evidencia y psicoeducación, un poco porque hablamos, ¿no? En el caso del toque es importante la intervención temprana, y justamente las personas pueden tardar en promedio entre 2 y 7 años, ¿sí? Antes de consultar. O sea, por eso es importante saber que existe un tratamiento, que es efectivo, es breve, ¿sí? O sea, poder difundir un poco esto. Y también quería avisarles, pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, Psicólogos TCC, en donde justamente divulgamos información basada en evidencia científica, ¿sí? Pero tratamos de hacerlo de manera accesible para que pueda ser fácilmente comprendido, ¿sí? Es simplemente hacer la cuenta psicólogos TCC. Sí, Psicólogos TCC.
Buenísimo. Y para cerrar, una última consulta. ¿Conoces algún libro, manual o página de internet donde una persona que tiene TOC pueda informarse, pueda acceder a tratamientos y pueda conocer un poco más el trastorno, que no sea una página o un libro demasiado técnico, algún manual introductorio o alguna bibliografía por el estilo? Bueno, en realidad como... em, sí, conozco algunos que están en inglés, sí, que son más específicos del toque, que están apuntados a la autoayuda, sí, digamos, a la autoaplicación, pero que cuentan con evidencia científica de su efectividad, sí, como How to Deal with, OCD, cómo lidiar con el TOC. Después, en general, siempre lo que recomiendo para aquellos que no pueden acceder a un tratamiento es el libro de David Burns de eh, Sentirse Bien, se llama así, que de vuelta es un libro que también cuenta con evidencia científica sobre su efectividad para el uso personal como material de lectura. Eh, y es útil en general, es como una primera aproximación a la terapia cognitivo-conductual. Ese no es específico de TOC, pero también es muy recomendado para todo lo que sea trastornos en general de ansiedad, TOC y depresión, Claro. ¿sí? Como una primera aproximación. Y para la gente que vive en Buenos Aires, ¿alguna fundación o algún grupo de psicólogos que pueda ayudar en este trastorno? Sí, recomendamos, bueno, nos pueden contactar a nosotros en Psicólogos TCC, también a nuestros colegas de CEPSIN, equipo CEPSIN, CETESIC, ¿sí? Fundación Foro, Psicoeducar, son centros y equipos que, digamos, que se basan en la terapia cognitivo-conductual, tienen profesionales con formación, digamos, que pueden tratar este tipo de trastornos, ¿sí? Muchísimas gracias, creo que con eso es suficiente y bueno, les recomiendo una vez más que sigan el canal, vean los videos anteriores que son muy interesantes para entender otras psicopatologías y bueno, ahora sí nos despedimos Juan Pablo y que andes bien. Muchas gracias. Muchas gracias, te mando un abrazo. Saludos.